Sí, bueno, muy buenas noches. Bienvenidos a Indosoc. Yo soy Jorge Navarrete, soy director aquí del instituto. Muy bienvenidos, gracias por acompañarnos a este evento que hemos nombrado Ecos de la visita del Papa Francisco a nuestro país. Creo que aquí en Indosoc no quedamos suficientemente empapados, entonces queremos seguirle y al contrario, pensamos que esto solo es el principio, ¿no? Que sin duda los mensajes que nos dejó el Papa tienen mucho que analizarse y sobre todo mucho que darse a conocer. De repente se queda en algunos círculos la reflexión, y para Indosoc es muy importante que sea una reflexión amplia y sobre todo que nos lleve a un cambio, ¿no? Que nos lleve a un cambio, lo que tengamos que cambiar en nuestra iglesia, en nuestro trabajo cotidiano, para mejorar, que sin duda fue lo que intentó hacer el Papa a través de sus mensajes y de su animación. Pues nos acompañan personas de primer nivel, a quienes queremos agradecer, por supuesto, en este panel. Y en principio nos acompaña también desde el Vaticano, a través de una videoconferencia, Andrés Beltramo. Vamos a ver primero la videoconferencia con él, ya que está haciendo un esfuerzo. Allá en el Vaticano es la 1 de la mañana, bueno, ya la 1:13, entonces si le ven cara de desvelado es porque está ahí. Entonces, si quieren les presento primero a Andrés, escuchamos 20 minutos con él y después presento a las demás personas que nos acompañan en este panel. Andrés Beltramo nació en La Plata, Argentina, es corresponsal en Roma de la agencia mexicana Notimex. Recordarán que el Papa respondió a algunas preguntas de personas en nuestro país que en diferentes lugares le hicieron llegar mensajes y el Papa reaccionó a estos mensajes. Andrés fue el que llevó a cabo toda esta logística. Él es el corresponsal de Notimex allá, también está en Radio Red de Buenos Aires, escribe para el Vatican Insider y de la Estampa Estera de Turín. Fue el único periodista de habla hispana en seguir en vivo la renuncia de Benedicto XVI y relató la génesis de esa noticia en su libro De Benedicto a Francisco, los 30 días que cambiaron la Iglesia. Cubrió 12 viajes papales de Benedicto XVI, comenta habitualmente sucesos vaticanos en diferentes canales de televisión en todo el mundo. Tiene varios libros también muy interesantes, dentro de ellos Quiero lío, Francisco, Un año de papado, Secretos del mito, y muchos otros que ya nos comentará Andrés, quien está totalmente en vivo desde Ciudad del Vaticano. Hay que decirlo, él pues acompañó al Papa en el avión, en todo el proceso, durante todo el tiempo que el Papa estuvo en nuestro país. Él estuvo siguiendo desde la corresponsalía de Notimex, y lo que queremos es justamente que nos platique un poco cómo estuvo el viaje, cuáles son sus impresiones, y sobre todo él, que es un experto en todos estos asuntos del Vaticano. Entonces, pues tienes la palabra, Andrés. Muchas gracias por la desmañanada, y vamos a apagar la luz si quieren para que se vea un poquito mejor, a ver si se escucha bien. Andrés, adelante. Hola, quisiera saber si me escuchan bien, y bueno, agradecer sobre todo. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Ah, muy bien, bueno. Agradecer la invitación a Jorge, a quien conozco hace bastante tiempo de los medios, y bueno, también para poder comentar, hacer algunos apuntes de lo que ha significado este viaje del Papa. Lo que voy a comentarles son algunas anotaciones al margen que me parece que pueden ser interesantes. No son la verdad absoluta, porque creo que un viaje papal se vive de muchísimas maneras. En realidad, la forma en que se puede vivir un viaje papal es
cuantas personas vivan y participen en los eventos, así que podríamos tener, cada quien tiene su relato propio de la visita papal. Yo quisiera solamente encuadrar algunas de las cuestiones que tienen que ver con lo que el Papa tenía en mente para la visita en México y, por otra parte, algunas sorpresas, algunos mensajes que me parecen interesantes recuperar de lo que el Papa ha dicho o de lo que el Papa ha hecho. El primer elemento es ¿a qué iba el Papa a México? Y es interesante porque en este ejercicio que hicimos con Notimex y que se pudo, ustedes lo habrán podido ver, de mexicanos dando mensajes, enviando mensajes de diferentes estados de la República, enviando mensajes al Papa, y que el Papa vivió en Santa Marta. Nosotros estuvimos ahí para explicarle cómo era este ejercicio, que él pudiese ver estos mensajes y pudiese responder a las inquietudes de los mexicanos. El Papa fue muy claro respecto a lo que iba a ir en México. Primero, y esto es fundamental para entender después el desastre del viaje, lo primero que dijo fue: yo no voy a llevar algo a México. Bueno, sí, voy a llevar un mensaje, pero lo primero que quiero hacer es buscar algo que es el tesoro del pueblo mexicano. Y este creo que fue el primer elemento que cambió un poco la expectativa de los días previos de la visita del Papa, porque finalmente cambiaba de alguna manera el chip de lo que uno está acostumbrado, lo que un viaje papal está acostumbrado. El Papa llega, da un mensaje, de alguna manera hace un acto magisterial, ¿no? Ofrece sus palabras, sus inquietudes y listo, digamos, no queda ahí, después obviamente ese mensaje se tiene que utilizar. Bueno, acá el Papa cambia de primera instancia el chip y dice: a ver, los mexicanos, ¿qué me pueden ofrecer? Yo sé bien lo que creo que el pueblo mexicano me puede ofrecer. Y esto no es solamente una cuestión superficial, una cuestión meramente de religiosidad popular, sino creo que tiene que ver mucho con el pontificado del Papa Francisco y lo que significó el viaje del Papa a México en su pontificado. ¿Por qué? Porque México es para el Papa un reservorio de fe que le sirve también, que se manifiestan muchas de las cuestiones que son los desafíos en el país, que son los desafíos de su pontificado. Estamos hablando de la violencia, estamos hablando de la pobreza, estamos hablando de las migraciones, estamos hablando de la inequidad, toda una serie de situaciones que vive México y que de alguna manera han sido las prioridades del Papa Francisco, que al mismo tiempo ve en México un país que, a pesar de todas estas dificultades, sigue siendo un país fiel, sigue siendo, como decía, un reservorio de fe muy importante, con un centro fundamental que es la Virgen de Guadalupe. Por eso esos 25 minutos del Papa mirando a la Virgen, en ese diálogo casi de miradas, ¿no? Él mismo hizo mucha relación y reflexión previo y durante el viaje al tema de las miradas con la Virgen de Guadalupe, lo cual habla de una vivencia del sentido de sentirse hijo, ¿no? Y de la maternidad de la Virgen, a través de esa mirada, por así decir, generosa, esa mirada solidaria, esa mirada solista, esa mirada preocupada de la Virgen, que en realidad, a final de cuentas, no es solamente sobre la figura del Papa, sino también una mirada que es constante sobre México, ¿no? Entonces, creo que ese era el primer elemento que el Papa planteaba de su visita, y por eso este efecto, digamos, de no solamente ir a México a dar discursos, a tener un viaje de discursos, sino a vivir un camino que tiene México en su sector, con contradicciones, con dificultades, con circunstancias muy particulares, es lo que se vio justamente en la cual el Papa enfrentaba y participaba de los diferentes actos. Por eso él se dio mucho a la gente y hubo una relación muy fuerte con la gente, con los fieles, y buscó ese contacto constante porque era una forma justamente de cumplir esa vivencia, ese objetivo que él se había planteado. Dicho esto,
Ahora, hay situaciones de la realidad mexicana que el Papa no iba a ignorar, no ignoró, evidentemente. Lo hizo no lo ignoró desde ese ejercicio que tuvimos con él de, digamos, periodístico, donde él ya hablaba de México como escenario de un pedacito de guerra, ¿no? Y un lugar donde seguramente la violencia, el tráfico, la trata de personas y toda una serie de situaciones que están ahí, que son parte de nuestra vida cotidiana, la vida cotidiana de México, estaban presentes. Él no ignoró de entrada ese tema, por eso lo abordó. Pero es muy interesante cómo lo aborda, no enfrentando o no poniendo como responsable de estas situaciones a una sola parte de la sociedad, sino como que busca y buscó, y esto fue una constante todo el viaje, hacer que cada una de las partes de la sociedad se haga responsable de enfrentar estos problemas, estas dificultades, estas situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando fue a Michoacán con los jóvenes, me les dijo que los jóvenes, qué deberían hacer, o más bien, que deberían los jóvenes esperar que alguien más viniese en su lugar a sacarlos o a quitarlos de los problemas. No, fue un discurso muy enjundioso respecto a la capacidad de transformar la sociedad de los jóvenes, ¿no? Y entonces él decía, no se dejen pisotear, no se dejen reclutar, ¿no? Porque Jesús no busca sicarios, no se dejen robar la esperanza y busquen en su interior una fuerza, una potencia para responder a las dificultades, a las inquietudes, a las situaciones, a los problemas que vive el país. De la misma manera hizo con los consagrados, sacerdotes, monjas, que vio en el estadio en Morelia. Les dijo, no hay que dejarse ganar por la resignación, porque la resignación es un acto del demonio. Y entonces, en ese sentido, si uno considera que existe en México esa tendencia natural a echar la culpa siempre a entes fuera de la propia realidad, al gobierno casi siempre, o a situaciones que están por encima, que uno no puede cambiar, que uno no tiene la capacidad de modificar, al final de cuentas esa actitud también es una actitud de resignación. Entonces es interesante que el Papa haya tocado este tema, porque justamente lo que hace con este mensaje es activar las diferentes fuerzas de la sociedad. Hay algunos otros elementos que planteé aquí y que son importantes tomarlos como consideración. Primero, el Papa no fue a regañar a nadie en México. Había una serie, siempre que hay un viaje del Papa, yo recuerdo cuando estuvimos para cubrir el viaje del 2012 del Papa Benedicto XVI, había todo un relato que no sé cuán sano es, pero que existe a nivel de los medios de comunicación, donde parece ser que el Papa debe ser el gran árbitro que debe diferenciar buenos y malos y poner bajo un pelotón de fusilamiento mediático a una parte, ya sea de la clase política, ya sea de la clase empresarial, económica, civil o lo que sea, como los grandes responsables de los males del país. Y entonces todos los demás haremos un fusilamiento mediático, casi escupiendo nuestro malestar interior hacia una parte de la sociedad. El Papa no se prestó a este juego, y es muy interesante que él no solo llama a una responsabilidad completa, sino que también habla de la responsabilidad de aquellos que tienen más poder, sobre todo los políticos, por ejemplo, y se ve desde el discurso del Palacio Nacional y algunos otros discursos también en la misa en Ciudad Juárez. El Papa no minimiza la responsabilidad de quienes ejercen el poder, no minimiza la responsabilidad de quienes tienen mayor responsabilidad, pero lo hace dentro de un contexto donde la única capacidad o la única posibilidad de la construcción de un futuro distinto es si toda la sociedad se activa, todas, incluso aquellos para los cuales parece que la realidad es totalmente imposible de ser modificada por su acción, los más pobres o los más
digamos, quienes tienen menos poder, por así decirlo, ¿no? En los papeles la visita no era tan fácil como parecía, y se dice, bueno, México es un gran país católico, y entonces el Papa va a baño de multitudes, seguramente va a ser todo muy fácil. En realidad se planteaba como una visita para el Papa, en los papeles una visita de alto riesgo. ¿Por qué? Porque había un gobierno muy debilitado, que esto no ha cambiado, pero es cierto, y es una constatación evidente que está a la luz de todos, un gobierno muy desgastado por cuestiones de corrupción, por conflictos internos, por medidas impopulares. Por otra parte, una iglesia que no está pasando su mejor momento, al menos a nivel jerárquico, y eso se manifiesta, y eso quizás se intentaba simular de alguna manera, pero quedó manifestado durante el viaje. Grupos sociales con una gran presión con el tema de la violencia, evidentemente una gran sensibilidad social a este tema, y no podría ser de otra manera, con algunos focos emblemáticos como los 43 y algunas otras situaciones que suman al tema de la violencia, de impotencia y esa sensación de desazón, de resignación que el Papa de alguna manera toca, ¿no? Y entonces es como una especie de emblema de esta situación en la cual los diferentes movimientos sociales tienen una presencia de denuncia, pero que no se ha podido ir más allá de esa denuncia para lograr respuestas que tampoco han venido del gobierno y mucho menos de la sociedad civil. Por lo tanto, los temas que atañían al Papa previo a la visita no eran fáciles. También la capacidad del Papa de poder entrar en la mente, realidad mexicana, y justamente las respuestas que se hacen más allá de la simple banalidad, ¿no? Creo que ese es el gran desafío del Papa. Hay otro elemento que me parece fundamental. El Papa dijo lo que quiso. Yo por ahí escuché que algunos, ya antes de la visita y la llegada del Papa, decían que el Papa había sido cooptado por el gobierno, que el Papa había sido manipulado, que se le había querido decir al Papa cosas que no eran. Todo esto no es cierto. Primero, porque el Papa habló de todos los temas. Y habló en algunos de los temas de manera previsible y en otros temas de manera imprevisible. Por otra parte, cuando estuvimos en Santa Marta, aquí en el Vaticano, el 22 de enero, para firmar esa entrevista con el Papa le responde a los mexicanos, él nos comentaba que él tiene un conocimiento profundo de México. No solo porque ha hablado con muchos mexicanos, no solo porque ha tenido entrevistas con nosotros, sino también porque tiene algunos informadores bastante interesantes. Caso muy interesante es un misionero cabalista mexicano que vivió muchos años en Buenos Aires, aquí el padre Cervantes, si no me equivoco, que hoy está en Guadalajara, y que vivió algunos años en Buenos Aires. Y tanto en Buenos Aires, el Francisco de Buenos Aires, Jorge Manuel Bergoglio, le dio la pastoral social, una parte de la pastoral social. No fue solamente un misionero que estuvo ahí y pasó visionando sin algún tipo de responsabilidad. Él fue activo misionero y hasta hoy todos los confidentes del Papa, y él habló con el Papa mucho tiempo de este tiempo de preparación del que, así como él ha hablado con muchos otros religiosos, personas que están a nivel de campo, así, y que le pudieron dar al Papa. Entonces el Papa habló sí con libertad y dejarse condicionar, y esto queda claro y cómo lo tocó. Ahora, algunos pensaban que no dejarse condicionar significaba hablar de una manera tan fuerte que fuese incluso hasta insultante. El Papa no lo va a hacer nunca, porque el Papa, primero, que es una persona que no busca dividir, sino busca justamente unir, busca la unidad. Pero por otra parte también no sería lógico manejar. Hay algunas sorpresas que personalmente pude observar y que creo que son motivo de salvación, pero que a mí me llamaron la atención.
y que quedan ahí como elementos de elección para la visita. Primero, me quedé muy sorprendido de lo bien parado, para lo que era de la perspectiva del papel bastante aceptable, o más que aceptable, de parte no solo del presidente de la República, sino del gobierno. Me refiero concretamente a la visita apostólica. No solo ya el hecho del Papa en Palacio Nacional, todos sabemos lo que significa esta palabra. Sí. Se corta. ¿Escucha? ¿Se escucha? Ok. Bueno, me digan ustedes dónde me quieren porque yo me estoy hablando y la señal lo sé. Bueno, voy a dar un paso. Sí, ok. Decía que me quedé muy sorprendido y quizás las respuestas a esta sorpresa lo podrían tener, por ejemplo, los panelistas que van a hablar después. Pero como observador y como también conocedor de México, es este papel bastante aceptable que tuvo el gobierno y sobre todo la presidenta de la República, no solo por el apoyo logístico total que hubo a la visita y que se notó en una presencia en todos los lugares, en todos los ámbitos, en todas las situaciones que tuvieron que ver con la presencia del Papa, sino con la forma en la cual el Papa responde a esta manifestación. Yo no sé las razones, los motivos, pero finalmente la manifestación evidente y real de presencia constante, sea del presidente, sea del gabinete, durante los eventos y las actividades del Papa Francisco. Pero no solo, una presencia casi, vamos a decir, de fe, ¿no? Porque si uno escucha y ve el mensaje del presidente de la República, más allá de que el presidente no se trabó al decir lo que ya eso es un decir, sino que además de esto, el discurso que el presidente da en el Palacio Nacional, un emblema del jacobinismo histórico de México, nunca antes pisado por un papa, en el cual se escuchó no solo resonar de las gradas el viva del Papa en el Palacio Nacional, sino el presidente que reconoce la investidura del Papa, no solo la investidura institucional, como podría ser una distancia republicana, no, también reconoce la investidura religiosa. Y esto, podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo con el presidente, es un precedente que va a quedar para la historia de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en México. No solo una presencia casi de aceptación de la participación del Papa de tipo obligatoria, que podría haber sido lo más esperable, sino un reforzamiento de que la laicidad en México puede no estar reñida o no estar peleada con la presencia religiosa concreta como es la de la Iglesia Católica en su máxima figura como la del Papa, en este caso el Papa Francisco. Claro que no hay que echar las campanas al vuelo, sabemos todos los problemas que existen en México y que han existido y la historia no la cancela nadie, pero lo que sí me parece fundamental es comprender que este sí es un paso fundamental, viniendo de la figura de un presidente del partido al cual él representa, que podría ser, digamos, más reacio a tener este tipo de gestos, y que se manifestó de manera evidente, y que seguramente creo que debería ser motivo de estudio, independientemente de la buena o mala gestión que este presidente está llevando a cabo en su gobierno, que eso es aparte. Lo que es sorprendente es también la respuesta del Papa. El Papa responde de manera muy generosa a esa bienvenida de parte de las instituciones y de las autoridades en México,
no solo desde el punto de vista institucional, sino también con esos saludos con el Papa, con el presidente, esos intercambios de saludos, también la Basílica de Guadalupe, donde en la Basílica de Guadalupe no solo estaba el presidente, sino estaba buena parte de la clase política, donde no hubo sorpresa porque esto fuese así, y no hubo la palabra laicista que siempre ha querido carcomer o minimizar estos acontecimientos, sino que hubo una normalidad democrática donde políticos de diversos partidos estuvieron en la Basílica de Guadalupe para uno de los principales eventos del Papa en México. Entonces, me parece uno de los primeros apuntes que a mí personalmente me sorprendió. Al mismo tiempo, me sorprendió otra cuestión, y es, lo voy a decir en criollo, pero lo mal parado que quedaron los obispos, al menos en el discurso del Papa a los obispos, que hay que entender que es un discurso fundamental para comprender hacia dónde debería o hacia dónde puede marcarse los derroteros de la Iglesia en México en los próximos años. Y digo que daban mal, no por identificar personas en concreto, sino por el diagnóstico tan crudo, pero tan certero del Papa Francisco de las dificultades y los problemas que vive la Iglesia en México, sobre todo la Iglesia jerárquica. El Papa exhibió disputas recientes, porque todos sabemos que ha habido disputas recientes en torno a la visita del Papa, que llegaron a Roma y que fueron conocidas en Roma, y por lo tanto el Papa, cuando dice a los obispos, si se quieren pelear, peléense, pero háganlo hablando de frente, si se quieren decir las cosas, díganselo de frente, como hermanos, y después vayan a rezar, y si se pasan de la raya, pídanse perdón. Bueno, estas palabras, que el Papa las improvisa y las dice en medio del discurso, tienen que ver con todas estas voces contradictorias, de desafío mutuo, de recriminación, que llegaron hasta Roma y que precedieron la visita del Papa, tristemente, y que se manifestaron durante la visita del Papa. Quizás también en ciertas cuestiones de deficiencias de organización. Hoy buscar culpables sería anodino, aunque algunos están buscando culpables diciendo, bueno, vieron, yo dije que tenía que ser así, entonces como no funcionó, entonces deberíamos haber hecho de esta u otra manera, etcétera, etcétera. Bueno, ese es un elemento que está ahí, que está presente, que no se puede evitar. Pero el Papa fue más profundamente y habló sobre problemas que existen, tentaciones, vamos a decir, que existen en la jerarquía eclesiástica mexicana y que fueron muy claras, como la corrupción, la falta de transparencia, la oscuridad mundana, el temor a denunciar los grandes flagelos, ¿no? La minimización de problemas como el narcotráfico y la violencia, pero sobre todo, y lo dijo varias veces durante el discurso del Papa a los obispos, el no inclinarse, la incapacidad de inclinarse ante las heridas y ante las dificultades de los más necesitados y los más pobres. Y el Papa lo hizo desde una mirada teológica, profética y histórica, que tiene que ver con la figura de la Virgen de Guadalupe. Es más, él toma la imagen de la Virgen de Guadalupe, recupera, demostrando muy bien la historia de la Virgen de Guadalupe, y habla de los legazos, ¿no? Y entonces dice, bueno, en una situación difícil como la que vivía después de la llegada de los españoles y esta evangelización con dificultades, contradicciones, violencia, conflictos, la aparición de la Virgen se presenta con una ternura, con una manifestación de ternura. Entonces, ante las turbulencias más grandes, es la ternura la que sacó adelante al pueblo mexicano, bueno, pueblo que después se convierte en el pueblo mexicano. Y entonces el Papa se interroga a los obispos. No es que nos hemos olvidado de convertirnos en esos regazos, no quiero decir rezagos, sino regazos, de la Virgen, que se manifiesta ante las necesidades de los pobres, y nos hemos endurecido. Quizás no sea eso lo que ha generado que hayamos distanciado del pueblo fiel,
¿no? Esa es la pregunta, el interrogatorio, la interrogación que hace el Papa. Además de reconocer el trabajo que se hace, como negativo, no es malo, el trabajo que se hace con los migrantes, con los necesitados, etc. Creo que el Papa lo que plantea es una tensión entre una iglesia destinada a quedar superada por las circunstancias, que es un tipo de iglesia que fue hija, producto de una situación social distinta en México, de un siglo pasado distinto, muy hostil, donde la iglesia tuvo que salir adelante, incluso a pesar de sus obispos, y esto es una constante histórica de la iglesia, por lo menos en los últimos 2 siglos en México. Y por otro lado, también el hecho de la tensión contra una iglesia, vamos a decir nueva, que en realidad es una iglesia que debería ser más parecida a sí misma, que cuesta que crezca, que cuesta que se termine de consolidar, sobre todo al nivel de la jerarquía. Creo que es la primera vez, o sin temor a equivocarme, quisiera afirmar que es la primera vez que alguien le habla con tal claridad y tal crudeza al episcopado mexicano. No por casualidad el discurso del Papa, más allá de interrupciones de aplauso, que solo tuvo una, generó más bien caras de perplejidad y de reflexión. Algunos hasta miraban el suelo, quizás tratando de reflexionar, al menos de los obispos que estaban ahí presentes el sábado 13 de febrero en la Catedral de Ciudad de México. Y seguramente este discurso debería ser estudiado y analizado no solo en su génesis, sino en las consecuencias que el Papa no las plantea. Él plantea las grandes líneas, pero creo que sería bueno que incluso el Indosoc pensase, ¿no?, sobre qué es lo que el Papa está marcando para el. Quisiera hacer unos últimos apuntes, esperando no haberme pasado el tiempo. 3 minutos me dicen aquí. Bueno, 3 minutos, termino todo. El otro elemento que me pareció interesante fue la forma en que el Papa abordó el tema de los 43 estudiantes. Un problema que está bastante claro que al Papa y a la Iglesia no le es indiferente. Es decir, el Papa no es la primera vez que habla de estos estudiantes. Lo hizo aquí en el Vaticano varias veces, más de una vez y públicamente. Por lo tanto, nadie puede acusar al Papa de ignorar esta situación. Pero cuando veníamos de México a Roma en el avión papal, el Papa respondió a la pregunta de por qué no se reunió en privado con los familiares de estas personas. Y él, además de decir una cosa que es cierta, y es que hubo muchas solicitudes de grupos y colectivos víctimas de la violencia que querían ver al Papa, por lo tanto ya había un criterio de inequidad si el Papa elegía algunos o otros no. Fueron más de 100 las solicitudes, si no es que varios cientos, digamos. Lo que dijo el Papa, adicionalmente a esto de que eran muchos y que les resultaba imposible, lo que al Papa le llamó la atención fue que el discurso de muchos de estos colectivos que habían pedido, o de varios de estos colectivos que habían pedido solicitud, era un enfrentamiento y división interna. Y lo dijo más de una ocasión cuando dio la respuesta. Dijo, estos grupos se caracterizaban por luchas internas. Y entonces el Papa, ¿qué entendía con esto? O al menos, ¿cuál es la lectura que uno puede, la respuesta que da el Papa? Finalmente, seguramente también asesorado por la diplomacia vaticana. Primero, no ignora el problema porque habla de la violencia, habla de la Virgen de Guadalupe, habla de los hijos arrancados, a las madres asesinados, a la Virgen que es madre, o sea, mayor encomendación que esa no existe. El Papa invita a estos grupos a la misa en Ciudad Juárez. Y entonces lo que vemos es una disyuntiva ante estos grupos. Porque la pregunta es, ¿estos grupos buscaban una bendición? El lugar más ideal para recibir una bendición, ¿qué mejor lugar que una misa?
donde el Papa había mostrado incluso la voluntad de poder acercarse a saludarlos, hasta una bendición directa. Ahora, si hay una negativa a la bendición porque no hay un encuentro privado que no sea una bendición, seguramente es un encuentro que busca algún tipo de apoyo, sostén adicional al conforto espiritual, ¿no? Y entonces es ahí donde seguramente entran en conflicto la voluntad del Papa y la voluntad de quienes solicitaban estos encuentros, ¿no? Entonces, sin minimizar, y se dijo muchísimas veces, es una tragedia, el nuncio apostólico estuvo en Iguala, los obispos estuvieron cercanos, muchos sacerdotes, la iglesia estuvo presente, está presente. En Morelia, antes de la llegada del Papa, hubo un conteo en recuerdo de los 43, ¿no? La iglesia no es ignorante de este problema, pero el problema al cual se le enfrentó al Papa es a una injerencia donde el Papa sostuviese una serie de reivindicaciones que fuesen más allá de un mero, bendición apostólica o bendición pastoral, y que buscase una utilización que exhalara, que fuese más allá de esos foros meramente religiosos. Hasta ahí mi análisis. Con lo que yo me quedaría, y obviamente más allá del análisis, digamos, genérico de este viaje, es ese contacto del Papa con la gente. El Papa cantó con los jóvenes, una cosa que él nunca hace, nunca canta porque dice que es desafinado, cantó con los jóvenes, lo cual hablaba de la gran energía que hubo en Morelia. El Papa bendijo por más allá de la frontera, ¿no? Y después tuvo tomas de posesión muy fuerte, como por ejemplo en el avión papal, hablando de los muros, hablando de los grandes problemas de México, de la violencia. Por lo tanto, creo, sin temor a equivocarme, de que el Papa abordó todo lo que se podría esperar, dejando mensajes muy incisivos, que obviamente creo que hay que volver a leer y releer para encontrar una gran riqueza, como es la riqueza de Francisco. Ahí mi comentario, espero no haberlos aburrido mucho y bueno, les agradezco por haberme. Bueno, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Ya dejamos que vayas a descansar porque sí, ya es un poquito noche. Te agradecemos mucho tu participación y sin duda ha dado pie para nuestros panelistas. Te lo agradecemos, muy amable. Muchas gracias, Andrés. Gracias. Espero que la próxima vez sea en vivo y en directo, no a través de un holograma. Ok, gracias. Gracias. Bueno, pues ahí está la participación. Si nos hacen favor nuestros panelistas de acercarse. Y bueno, continuamos. Voy a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, la doctora María Luisa Aspe Armela, doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana, especialista en Historia Contemporánea, con línea de investigación en movimientos sociales, políticos y culturales de los católicos mexicanos y la Compañía de Jesús, titular de las materias de Problemas Contemporáneos de México y de México Contemporáneo y profesora en los programas de licenciatura, maestría y doctorado en Historia. Académica de tiempo completo del Departamento de Historia de la misma universidad, profesora titular en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México, es miembro de la Academia Ciencia y Fe, de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica, del Consejo Científico Ordo Socialis en Alemania, el Consejo Editorial de la Revista Artes y Humanidades de la OPAEP, coordinadora de la Comisión de Vigilancia del IMDOSOC y también expresidente de esta institución. Bienvenida, Mari, gracias. Les presento también al padre Luis Javier Rubio Guerrero. Él es sacerdote dominico, licenciado en Teología con especialidad en Moral
por la Universidad Pontificia de México, licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Realidades Latinoamericanas y Pensamiento Cristiano en la Universidad Autónoma de Artes y Ciencias de Chile. Se ha desarrollado como presidente de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, es profesor de Teología en la Universidad Pontificia de México y también es consejero aquí del INDOSOC. Y el padre Sergio Cobo González, él es diplomado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana, tiene licenciatura en Teología en el Colegio Máximo, estudios en Sociología en el Instituto Moctezuma, licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales en el Instituto Libre de Filosofía en México y también estudios de Humanidades y Literatura en el Instituto de Filosofía y Letras en Puente Grande, Jalisco, es sacerdote jesuita. Todos ellos nos acompañaron en esfuerzos que hicimos previos a la llegada del Papa, justamente con algunos medios de comunicación que nos acompañaron para empezar a dar algunas pautas, digamos, de análisis antes de la llegada del Papa. Y bueno, ahora nos hacen favor y se los agradecemos mucho de estar con nosotros en este pospapa, ¿no? Entonces, le doy la palabra a Fray Luis Javier en principio, después al padre Sergio Cobo y por último a la doctora María Luisa Aspe. Así me dijeron, yo le iba a dar a la doctora. Adelante, adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación acerca, pues como decía Jorge, de este pospapa, o esta visita, ecos de la visita. Yo quiero hablarles un poco sobre las implicaciones éticas, o sea, lo que nos deja el Papa como tarea, como praxis a cada uno de nosotros. Pero antes de iniciar con esto, a mí lo que me parece muy importante y lo que creo que sería fundamental para nuestra tarea como cristianos, como creyentes, como hombres y mujeres de fe, es ir profundizando no solamente en uno de sus discursos o en una de sus homilías, sino ver cómo hay unas líneas transversales que corren por cada uno de estos documentos, de estas intervenciones papales. Y entonces lo primero que quisiera es mostrar a ustedes cómo hay una imagen de persona, una imagen de ser humano en cada uno de estos discursos, que yo creo que tenemos que verlo muy claramente. O sea, lo que estamos hablando es que el Papa nos presenta una imagen de persona muy clara, nos habla de un ser libre, de un ser responsable, de un ser integral, no dividido en cuerpo y alma, no dividido en una parte espiritual y otra material, en una persona eminentemente social, en una persona que es capaz de autoconstruirse, es decir, maneja una antropología positiva. ¿Sí? Habla, si bien, de la fragilidad de la persona humana, él mismo se cataloga como un pecador, pero sujeto de redención y capaz de transformar estructuras. Entonces, si ustedes pueden analizar cada uno de esos documentos, van a encontrar esa imagen de persona en cada uno de ellos. Cuando los habló a los jóvenes, ahí estaba presente esa imagen de persona. Cuando les habló a los presos y a las presas, ahí estaba esa imagen de persona. Cuando les habló a los políticos, también ahí estaba de esa imagen de persona. Es decir, ¿cuál es la imagen de persona? ¿Cuál es
la imagen de ser humano que postula el Evangelio. Y cómo está en contra de otra imagen de persona que postula hoy nuestra sociedad. El homos económico o el homus faber, el hombre que postula el neoliberalismo, que desdice completamente esta imagen de persona que maneja el Santo Padre. Después también maneja una imagen de Dios, un Dios cercano, un Dios que entra en la historia, un Dios que se conduele, un Dios que se apasiona, un Dios que no puede quedarse encerrado en sí mismo, un Dios que toma partido por los pobres, un Dios que es capaz de generar comunión. Y entonces esta es también la imagen de Dios que presenta en cada una de sus intervenciones, con los empresarios, con las personas de Catepec. O sea, un Dios que sabe consolar, por ejemplo, que está presente en el hospital. Y entonces esta es una imagen de Dios que tenemos que tener presente y ver cómo traspasa cada uno de sus discursos. Luego también una imagen de iglesia. Bueno, perdón, y esta imagen de Dios que contrasta con los Baales, con un Dios que está hecho a base del poder, del tener, ¿verdad? Del valer, que son las tentaciones de las que habló el Papa, de ese Dios mamón, ¿verdad? Que es el dinero. Entonces ahí hay una contraposición con ese otro Dios. Y luego viene también la imagen de iglesia, una imagen de iglesia abierta, una imagen de iglesia que sale de sí misma, una iglesia cercana, una iglesia que sabe inclinarse. Ustedes vieron al Papa inclinarse 20,000 veces ante los niños, ante los enfermos, ante los ancianos. Se inclinaba, vivía inclinado. Una imagen que es de iglesia que sabe arrodillarse, y muy claramente en contra de una iglesia cerrada en sí misma, una iglesia cerrada en la sacristía, una iglesia que no desea arrodillarse ante los nuevos faraones, una iglesia que no hace tratos en lo oscurito. Entonces esa es la otra imagen de iglesia, y esa imagen de iglesia también está presente también en cada uno de sus discursos. Entonces a mí me parece fundamental que alcancemos a distinguir estas tres imágenes de persona, de Dios y de iglesia, y ver precisamente a partir de ellas cómo el Papa va hilando su discurso y cómo lo mete entonces en el contexto mexicano. Porque lo que habló el Papa ya lo ha dicho, pero lo ha dicho en otros contextos. Lo dijo en la Evangelii Gaudium, lo dijo en Laudato Si, lo dijo en Misericordia Vultus. O sea, estas son las imágenes que va a llevar el Papa a donde va, solamente que las mete en la historia, en el espacio del tiempo, en el contexto político, en un contexto cultural, en un contexto religioso. Y entonces ahí es donde se encarna, donde la palabra de Dios se encarna y donde este mensaje toma vida. Y por eso el lenguaje entonces que utiliza el Papa, pasamos a la siguiente lámina, es un lenguaje claro, es un lenguaje directo, es un lenguaje que tiene sentido, es un lenguaje que provoca. Incluso hasta los silencios que hace el Papa. Ustedes vieron esos silencios después de que terminó de su predicación en la Basílica, o cuando está ante la imagen de la Virgen de Guadalupe. Son silencios que dicen más que 1000 palabras. O cuando les pide a los jóvenes, vamos a guardar silencio, vamos a cerrar los ojos. Son silencios que nos dicen muchísimo en este mundo tan lleno de ruido,
o tan lleno de palabras y a veces tan vacías de significado o de sentido. Y luego, claro, estas imágenes metidas en el contexto no solamente se quedan en palabras, sino son signos. Se convierten en signos y en ejemplo. Hay una foto increíble, ¿verdad? Que alguna persona me decía que hasta de verla lloró, cuando está subiendo el Papa de regreso a Roma y entonces se le ve la suela de su zapato, ¿verdad? Y trae en la suela del zapato ya totalmente gastada y se ve que no era la primera vez que le habían puesto suelas. Entonces eso es un signo, y el signo de inclinarse ante la gente, y el signo de besar, de tocar. Dice el padre Benjamín Bravo, un gran pastorelita, hace falta roce, y el Papa tuvo roce. No le dio miedo tocar a las personas, acercarse a ellas, aunque le pusieron vallas y aunque le pusieron muchísimas cosas que trataron de apresarlo en muchísimos lugares. El Papa lo más que pudo trató de ser signo visible, ¿verdad? Que eso es un sacramento. Un sacramento precisamente es un signo visible que nos conecta. Y el Papa se convirtió en eso, en un sacramental de la presencia de Dios. Y entonces también nos dijo mucho más allá de las palabras. Luego, por otra parte, un discurso amplio, abierto, humanista. Es decir, que no solamente tocó el corazón, a veces es triste decirlo, pero hay gente fuera de la iglesia más en sintonía con el Papa que gente dentro de la iglesia. Hubo un programa especial que hicieron con diferentes religiosos, personas de diferentes creencias, y parecía que habían entendido mejor a veces el mensaje del Papa que a veces nosotros mismos. Y luego, pues, este mensaje, pues ya directamente religioso, que nos toca a cada uno de nosotros que compartimos, pues, la misma fe, que confesamos al mismo Jesucristo. Entonces, también allí esto pues me resultó pues muy enriquecedor. Al final de cuentas, creo que lo que presentó el Papa fue dos modelos, porque no se quedó simplemente en criticar o en analizar o en juzgar, no, presentó dos modelos muy claros. Por un lado, el modelo del Evangelio, el modelo del anuncio de la buena noticia, el anuncio del reino, un reino de justicia, de verdad, de misericordia, de fraternidad. Un reino que está clamando por hacerse presente en nuestro país, que sabemos cómo vivimos. Y otro modelo donde lo que prima es el descarte, lo dijo el Papa varias veces, la obtención de ganancias, el lucro, un modelo donde las personas no son más que objetos, un modelo que se encarga de construir muchas cárceles y tener muchas policías y no de formar, educar a las personas. Y entonces ese modelo que es totalmente contrario al Evangelio. Y entonces desde allí, desde esto, sí podemos hacer entonces una lectura ética, pero porque hemos puesto estos presupuestos y no nos quedamos simplemente con una casuística. Vamos mucho más allá. Y bueno, brevemente, porque el tiempo es limitado, pues eso lo vemos en la relación que tuvo con las autoridades y políticos,
¿verdad? Habló ahí vemos dibujados, siguiente lámina, el camino del privilegio, el beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos. Eso es, bueno, pues es el modelo que hoy vivimos. ¿Contra qué? Contra el modelo del bien común. ¿Verdad? Dice el Papa, no puede ser que solamente alguien pensando en uno mismo pueda realizar la construcción de una sociedad. Luego, igual, el mismo discurso del que ahorita nos hablaban con los obispos, que fue el más fuerte y más duro, pues igualmente plantea estos dos modelos, ¿verdad? Ese modelo de aquel que tranza, por decirlo así, con los bienes de este mundo, y aquel otro modelo que habla de un evangelio que es profetismo, de pastores que huelen a oveja, ya lo sabemos, lo ha dicho varias veces. Por eso Papa dice, no se dejen corromper por el materialismo trivial, ni por las ilusiones seductoras, por los acuerdos debajo de la mesa. No pongan su confianza en los carros de los faraones, o en Ecatepec. Igualmente vuelve a poner estos dos modelos. ¿Hasta dónde nos hemos habituado a un estilo de vida que piensa en la riqueza, en la vanidad, en el orgullo, y que ahí está la fuente de la vida? ¿Qué no es la dignidad de la persona humana lo que hay que cuidar? ¿Qué no es esa la fuente de alegría y de esperanza? O con los pueblos indígenas, donde nos invita a pedir perdón a esos pueblos indígenas que han sabido tener una relación cercana con la naturaleza y no dejarse arrastrar por las leyes del mercado, que los han despojado, dijo el Papa, de sus tierras, o han realizado acciones que las contaminaban. ¡Qué tristeza!, dice el Papa. ¡Qué bien nos haría a todos hacer un examen de conciencia y aprender a decir perdón! Igual con los religiosos, nuevamente, lo que ya se ha hablado tanto de la resignación, y eso es lo que postula el modelo actual, ¿verdad? Hay una sola manera de desarrollo, hay una sola manera de crecimiento, no hay alternativas. Entonces, ¿qué queda? La resignación. Y el Papa dice, no se pueden resignar así, menos los religiosos, menos los sacerdotes, que han dado su vida por un proyecto que no es este. Por eso, con los jóvenes es mentira que la única forma de vivir sea al poder. A los jóvenes les dice eso. En el penal de Juárez, igualmente, ¿verdad? ¿Dónde está el problema? En que la seguridad no se agota solamente encarcelando. La seguridad no se agota solamente encarcelando, sino que es un llamado a intervenir afrontando las causas estructurales. Causas estructurales. Con los migrantes en la misma tónica. Y luego con empresarios y trabajadores. Ahí lo pinta de cuerpo entero. Desgraciadamente, el tiempo que vivimos ha impuesto el paradigma de la autoridad económica. Pero no solamente para obtener ganancias, sino fíjense lo que dice el Papa, hasta dónde penetra, como principio de las relaciones personales. Como principio, o sea, solamente la manera de relacionarnos es a partir de la utilidad de la ganancia. ¿Cómo me sirves? ¿Cómo te utilizo? Pero creo que lo interesante es que el Papa no solamente habló desde allí, sino también hizo una propuesta, y ahí está, creo que la tarea de nosotros como cristianos, de aquellos que creemos que un mundo nuevo es posible, diferente, que creemos en esa escatología
donde podemos ver al niño jugando con la serpiente y donde podemos ver también que están juntos el lobo y la oveja, lo que nos habla el Apocalipsis cristiano. Y ahí es donde nos dice el Papa, ¿qué quiere dejar México a sus hijos? Una memoria de explotación, de salarios insuficientes, de acoso laboral, de tráfico de trabajo esclavo, o quiere dejarles la cultura de la memoria del trabajo digno, del techo decoroso, de la tierra para trabajar. ¿Cuál es el modelo? Pues creo que por allí va pues esta visita al Papa. Muchas gracias. Oye, no, de veras, Mary. No, es que ya se cansaron, la voz de una mujer, ¿no? Ya termino, dale. Bueno, pues yo lo que quiero hacer, y no comprometo de lo que diga el INDOSOC, aunque no puedo entender mi vida comunitaria ni mi vida de fe sin la pertenencia al INDOSOC, pues lo que aquí digo es una experiencia personal. Tuve pues yo creo que la gracia de estar muy cerca desde la preparación de la visita. Apenas el Papa anunció de su visita y por distintas razones, en distintos medios, en distintos canales, la posibilidad de ver muy cerca de esto. Y es desde ahí que quiero hablar. Y voy a empezar con lo que voy a terminar. Y es que me deja la visita. Lo que me deja antes que otra cosa es una enorme, enorme esperanza y un gran compromiso. Pero lo que quisiera hacer es, pues así a nivel de emociones, al fin y al cabo soy ignaciana, ¿no? Ir viendo qué es esto que hay detrás. Pero bueno, comienzo con una cosa que ya comentábamos hace pues un par de meses en INDOSOC y que me parece importante. El diagnóstico quirúrgico que tiene el Papa y que tuvo el Papa sobre México, sobre la situación sociopolítica del país, pero también sobre la situación de la Iglesia. Algo de esto decía Andrés Beltramo, pero yo me voy un poquito más allá. No hay que olvidar que el Papa, obispo, cardenal, en varios, cabeza de varios consejos pontificios, pero además el Papa jesuita y religioso, y muy involucrado en su papel de religioso, en contacto con la CLAR y con otras redes de religiosos. Y esta es una fuente de información importante sobre lo que pasa en nuestros países, ¿no? Y también el hecho de ser jesuita, pues bueno, las redes jesuitas evidentemente que también tienen que ver con esto. Y por supuesto la principal, pues que es el nuncio y que es el propio colegio episcopal. Entonces creo que lo que nos ofreció el Papa es un diagnóstico, repito, quirúrgico de la realidad sociopolítica y eclesial de nuestro país, y aquí lo preocupante, bastante mejor del que teníamos nosotros, ¿no? Esta es una cosa. Segundo, y no por hacerle propaganda a INDOSOC, pero la encuesta Creer en México probó que tenía razón, es decir, los datos de la encuesta en este elemento del alejamiento de los pastores de su pueblo, por ejemplo, de unos laicos no conscientes de su identidad, del compromiso social como algo ajeno a la fe, creo que lo vimos con claridad, también con dolor, a lo largo de esta visita. Un segundo punto, un tercer punto que tiene que ver con las enormes expectativas que generó esta visita, ¿no? Y yo las inserto, uno es la cabeza de la Iglesia, ¿no? En un México dolido, en un México estrujado por tanta violencia y por tanta injusticia, pero también lo inserto en esta nuestra estructura que no deja de ser corporativa, clientelar, presidencialista, ¿no? Donde esperamos que vengan de afuera a resolvernos los problemas, ¿no? El Papa lo tuvo que decir muchas veces, yo no les voy a resolver, yo creo de haber dicho resolverle está en chino, resolverle sus problemas, ¿no? Pero es decir, esta cosa de decir,
estamos esperando que vengan de afuera a resolvernos lo que nosotros ni siquiera hemos intentado resolver adentro. Y entra un tema conflictivo, yo creo que voy a decir algo políticamente incorrecto, que es la famosa agenda jerárquica de la libertad religiosa. Desde mi interpretación, como estaba planteada desde la jerarquía y de grupos de algunos laicos, pues así como intelectuales orgánicos, o no sé cómo llamarles, del episcopado, ¿no? El Papa batió esa noción de agenda de libertad religiosa. Y déjenme que me explique. Es decir, por un lado, se interpretaba la noción de libertad religiosa como un regreso a la cristiandad, una cierta como nostalgia de ese tiempo pasado donde la Iglesia le fue mejor. Y por otro lado también hay que decir que había restos, resabios, los vimos, aunque mucho menos de este jacobinismo, ¿no? De querer regresar, ¿no? A modelo decimonónico juarista, donde nada de lo público, nada de lo religioso puede ser público. Con esto me parece que el Papa pues no deja contento a nadie desde estas expectativas, es decir, indiscutiblemente, como decía Andrés Bertramo, vimos, y esto creo que se puede festejar, un fin de este jacobinismo radical, y eso creo que fue muy bueno. Pero también hay que decir que parte de esto que podemos leer lanzando las campanas al vuelo antes de tiempo como fin del jacobinismo, fue un resultado del oportunismo político, y creo que hay que reconocerlo. O sea, frente al terror de que el Papa se pronunciara sobre los problemas de México, no, que decían, bueno, como jefe de Estado no lo puede hacer, tuvo una recepción desde el poder político mucho mejor de lo esperado, ¿no? Entonces, por un lado, repito, retorno a la cristiandad, por otro lado, sacar ventaja de la relación, evitar la crítica del Papa de los tremendos problemas de la realidad. En el fondo, creo que lo que subyace y no se ha visto es que el Papa está en la línea de la auténtica libertad religiosa, es decir, una libertad religiosa como derecho humano fundamental, que no a todos los católicos nos gusta, que implica el derecho de los católicos a profesar su fe, el derecho a los miembros de otras confesiones a profesar su fe y el derecho de los ateos y diagnósticos de manifestarse como tales. Y aquí es cuando ya como que entramos en la nostalgia de la cristiandad. Y yo creo que esto es lo importante de resaltarlos. ¿Y esto qué nos permitió ver? O por lo menos esto es lo que yo percibí. Miren, el episcopado mexicano sabemos que no es un cuerpo monolítico y por lo mismo no se puede generalizar y sería irresponsable y equivocado individualizar. Pero sí creo que lo que podríamos decir es que palpamos, fue evidente, una estrecha relación indebida entre la jerarquía de la Iglesia y el poder público, entre la jerarquía de la Iglesia y el poder económico. Repito, el episcopado no es un cuerpo monolítico, pero esto lo pudimos ver. Y lo digo desde la responsabilidad de mi identidad laical y en comunión con mis pastores. Televisa, que además fue el colmo del mal gusto, hay que decirlo, el acarreo de funcionarios públicos de las bases a los eventos, esto era una cosa inusitada, ¿no? Ver que acarreaban los funcionarios públicos, tráete gente del CONALEP, porque le tengo que cumplir al gobernador, que le tiene que cumplir al obispo, una cosa verdaderamente lamentable, ¿no? Y en ese sentido, este acarreo, que al fin y al cabo permitió la exclusión de los otros. ¿Y quiénes eran esos otros? Los legítimos destinatarios del mensaje del Papa, que no es otro mensaje que el Evangelio, que siempre queremos fragmentar, ¿no? Entonces, creo que esto es importante retomarlo, no para hacer el dedo flamígero, sino porque como laicos, como religiosos y religiosas, es un asunto que habremos de dialogar con nuestros pastores. También hay que decir que fue muy evidente el desplazamiento de la estructura parroquial por movimientos eclesiales.
Y aquí déjenme que les diga una cosa. Este es un proceso que se viene dando a lo largo del larguísimo pontificado de Juan Pablo II, donde la estructura de la parroquia, como bien decía revelaba una encuesta que hicimos en Indosoc, pues la parroquia acabó siendo la oficina de las misas, y si iba mejor, la oficina de los sacramentos, ¿no? Pero era eso, y que fue desplazada por los movimientos que ha hecho el Papa Francisco, incluso el Papa Benedicto XVI, pero el Papa Francisco concretamente, regresar a esta célula fundamental de la Iglesia, que es la parroquia, a su función. Y en este sentido tenemos la obligación, no solo los sacerdotes, sino los laicos, de apuntalar esto que está diciendo el Papa y que nos está planteando. Y no se trata de desplazar a los movimientos, pero de regresar a la parroquia, a lo que es su lugar. Hace unos meses yo dije en Indosoc y luego tuve el honor de que me invitaran los obispos a su asamblea poquito antes de la llegada del Papa, y yo les decía, la Iglesia no requiere de la protección del Estado. Los números que arroja la encuesta Creer en México así lo prueban. La Iglesia se basta sola en lo que se refiere a esto. Ayudemos a nuestros pastores a entender que no necesitan, lo que dijo el Papa, acuerdos en lo oscurito. Una iglesia transparente y de salida, como nos invita el Papa Francisco. Otro punto que me pareció esperanzador y además entrañable siendo parte del Indosoc, es sin duda la validación que hace el Papa de la doctrina social cristiana. De manera explícita, contundente, lo hace en el encuentro con el mundo del trabajo, ¿no? Donde parte de esta noción de la dignidad de la persona humana, de la filiación, y de ahí nos lleva todo lo demás. Pero creo que es una validación que hace a lo largo de todos los discursos, y la menciono por algo que me parece fundamental. El Papa no se deja apresar en las ideologías. A mí me tocó participar en varios programas de televisión donde el Papa es de la teología de la liberación, no es de la teología del pueblo, no es de la teología que es una fase. El Papa nos está planteando el mensaje evangélico, nos está planteando el magisterio de la Iglesia de donde se bebe, y no se está dejando apresar por categorías sociopolíticas, ideológicas, sino por esto que es. Y creo que esto es muy importante y que a nosotros pues nos da un impulso bárbaro, ¿no? La mención de la solidaridad, del bien común, de la dignidad de la persona, de las acciones subsidiarias, en fin, ¿no? Y el Papa luego lo que hace, que este sería otro punto, es que nos va asignando tareas. La subí a Facebook porque me pareció maravillosa, una caricatura, un dibujo que salió ayer en la mañana en la prensa, que está así como una canoa larga donde están sentados los obispos mexicanos. Y el Papa viene a pie cargando como 200 remos, ¿no? Entonces están sentados los obispos y el Papa les entrega los remos. Yo creo que me pareció luminosa esta imagen. Nos da los remos, pero también nos los da a los laicos y nos los da a todo el pueblo de Dios, que creo que esto es una imagen gozosa y esperanzadora, ¿no? A mí me deja la visita, y lo digo con una sensación gozosa, con una esperanza cierta y con tristeza. La tristeza no está peleada con la esperanza, de ver lo mucho que nos falta como iglesia en México. A veces como que hasta daba pena y dices, qué osazo que nos esté viendo el Papa así, ¿no? Entonces, y paso a mis pastores, ¿no? Una jerarquía, ya lo ha dicho Fray Luis, ¿no?, que le pide testimoniar, mantener la comunión episcopal, pastorear, salir de la mundanidad, de la lógica del carrerismo, que se peleen como hombres y como hombres de iglesia y que así mismo se contenten, ¿no? Y en este sentido creo que de nueva cuenta el diagnóstico quirúrgico del Papa hizo las suyas, ¿no? Y lo que también revela es que a todos, laicos, jerarquía, se nos cuela el poder. En esto que decía Fray Luis, estamos metidos y nos cuesta mucho salir de la lógica del poder. Un siguiente punto que va con los religiosos y las religiosas.
y particularmente con las religiosas, que aquí sí el Papa lo hizo explícita la mención. Nosotros nos dio un enorme gusto en Indosoc porque la encuesta Creer en México pues nos dice, ¿no?, que la mejor cara de la Iglesia en México es la cara de las religiosas, y se refiere a las religiosas de vida apostólica, pero también a las religiosas contemplativas. Y el Papa lo dijo. Como yo interpreto brevemente lo que sería este mensaje a los religiosos, a los sacerdotes, a los seminaristas, es que el Papa estaba hablando con la infantería de la Iglesia. El Papa estaba hablando con su gente. No es que los otros no fueran su gente, pero el Papa estaba diciendo, a ustedes les confío la misión de la Iglesia primeramente. Y son los que trabajan horizontales, los que trabajan en primera línea, y mi interpretación es que lo que hizo el Papa ahí fue validar, lo hizo en otros momentos, pero ahí fue validar el trabajo de religiosos, religiosas y de sacerdotes que se comprometen con la Iglesia y con la justicia, por supuesto, ¿no? Y luego, fíjense que hay algo impresionante, bueno, a mí me pareció sorprendente. El Papa como de pasadita, ¿verdad?, como buen jesuita que dice pero no dice, ¿no?, habla, perdón, habla de los laicos, pero así como habló clarísima y explícitamente de la jerarquía, así como lo hizo de los religiosos, no lo hizo de los laicos. Y fíjense que el 1%, si pensamos en la Iglesia global, en la Iglesia universal, el 1% de la Iglesia pueblo de Dios está compuesto por la jerarquía y el clero. Y el 99% restante somos las laicas y los laicos. Y el Papa no hizo una mención, sino que nos metió en la misión sin mencionarlo. El asunto de lo público, la libertad religiosa, los pobres, las víctimas, donde no estamos los laicos, hay que decirlo, donde no hemos cumplido. Bueno, y en este sentido, ya no voy a entrar en los silencios del Papa, bueno, sí voy a entrar porque no es que le saque, ¿no? Pero creo que aquí yo no me quedo estoy de acuerdo con lo que plantea Andrés Beltramo. Yo no creo que el Papa, como dicen algunos, hizo negociaciones con el Estado, o otros que dicen, bueno, es que era nada más la figura del jefe de Estado. Yo creo que el Papa dijo no lo que quiso decir, sino que desde su papel de pastor, lo que era conveniente y factible decir para este pueblo mexicano menor de edad y con tantos problemas internos. Esa es mi interpretación. Por supuesto que viendo y platicando con víctimas de pederastia, de los desaparecidos, de los padres de Ayotzinapa, pues es un dolor tremendo. Si nos duele tanto que no los dijo el Papa, pues yo creo que lo que nos toca hacer es comprometernos con todos ellos. Y regresar a lo fundamental, que creo que esto es el centro, por supuesto que Fray Luis lo ha dicho y teológicamente mucho mejor de lo que yo pueda decir. Pero nos regresa a lo fundamental, si la fe no sirve, no es fe. Si la fe no sirve, no es fe. Y nos remite a este elemento central de la encuesta Creer en México que comentábamos. El compromiso social es constitutivo de la fe y el eje de una fe auténtica. Y recuerden este dato tremendo, para el 95% de los católicos mexicanos, la fe, el compromiso social no es constitutivo de su fe. Y pueden ser católicos de misa diaria y de bautizar y de vida de sacramentos y de que sus hijos se casen por la iglesia, pero el compromiso social, ¿no?, en estos datos duros no es constitutivo de su fe. Termino con un punto breve que a mí como de espiritualidad ignaciana me resultó entrañable. Yo no sé si algunas de aquí han hecho ejercicios de San Ignacio, pero la visita del Papa a México fueron las 4 semanas de los ejercicios de San Ignacio y nos llevó de la mano en la contemplación del lugar, así como fue jefe de Estado cuando se encontró con Peña Nieto, fue el hermano del colegio episcopal en la catedral y a mi juicio fue el maestro de ejercicios en la Basílica de Guadalupe. ¿Qué hizo el Papa? Nos metió en el principio y fundamento.
¿para qué estamos aquí y qué estamos llamados a hacer? Me conmueve muchísimo. Y en este sentido, el sustrato de los ejercicios y de la espiritualidad ignaciana, el don de las lágrimas, no todas las lágrimas son lágrimas, el don de las lágrimas, la composición del lugar y esto tan hermoso de la mirada. Termino, 2 puntos. El profetismo es un don que el Papa Francisco haya sacado el profetismo de la congeladora que lo metió la Iglesia después de espantarse con la teología de la liberación. Podemos regresar ahora sí a decir con todo el gozo que queremos una iglesia profética. Y segundo, todo don conlleva tarea, y lo que nos toca, y lo digo aquí en Indosoc principalmente a los laicos, es no esperar pasivamente, como dice el Magisterio para los laicos, pasivamente las directrices de nuestros pastores, sino actuar en lo que nos es propio, siempre en comunión con la Iglesia, en comunión con ellos. Muchas gracias. Ay, Dios mío. Bueno, voy a compartir algunas consideraciones muy personales, algo compartidas, pero a lo que voy en conjunto es, tal vez con esto que nos decía Mari y que terminabas tú también, ¿qué nos toca ahora después, no? Yo creo que si dejamos pasar esta oportunidad de la visita del Papa, se nos fue un tren que ya va a ser muy difícil retomar como iglesia, como obispos, como laicos, como religiosos. Primero, yo creo que todos hemos sido testigos o escuchamos las diversas lecturas que se ha hecho de la visita del Papa. Bueno, es impresionante, ¿no? Casi de cada mexicano, ¿no? Pero desde la hipercrítica durísima de que la visita del Papa fue manipulada por el gobierno, se cayó cobardemente, yo he escuchado hipócrita, incongruente, no mencionó 43 pederastas ni feminicidios, se dio a las presiones, todo esto va a servir nada más para reforzar al gobierno actual y algunos me decían, yo era jacobino, ahora soy más jacobino. Yo era anticlerical, ahora soy más anticlerical. Hasta otras posturas superficiales de una banalidad y frivolidad impresionante, sobre todo de gente que estuvo, desgraciadamente, como ya lo señalaban, el grupo que estuvo dentro de la basílica era la clase política y la clase empresarial, en contraste terrible con la gente que estuvo afuera, ¿no? Entonces, de esa clase privilegiada de México, uno escucha, qué bonito, precioso el Papa, bueno, casi hasta lloré, y bueno, qué lindo que vino el Papa, y qué bueno que se fue, ¿no? Algunos políticos igual, felices de que ellos creen que salieron bendecidos por el Santo Padre, ¿no? Con una falta total de reflexión. Yo creo que es importante oírlos a ambos, sobre todo más bien a los jacobinos y a los anticlericales, porque yo creo que el jacobinismo y los anticlericales le hacen mucho bien a la religión, como el ateísmo le hace mucho bien a la fe, si dialogamos, que fue un término que el Papa insistió. Y aquí en México hay grupos, bueno, algún jacobino me dijo, me cae muy mal tu Papa. ¿Por qué? Porque ya tengo 5 amigos ateos que están hablando bien del Papa. Y ya después bueno, nomás menciono que el que haya reforzado al gobierno actual
parece que está resultando falso por las encuestas que se han hecho. El 60% de la gente encuestada dice que no varió su postura crítica ante el gobierno, un 20% dice que mejoró y un 20% dice que empeoró su visión, es decir, se equilibra y se quedó igual. No es tan cierto, pues habrá que ver después. Yo creo que desgraciadamente hago alusión a un diagnóstico que hace falta profundizar, algo de lo que ya decían ahorita. A mí me parece que muchos de los diagnósticos de qué pasó con la visita del Papa, el balance, se quedan en la conflictividad de los grupos de poder, tanto el poder político, el gobierno, como el poder de la jerarquía o el poder religioso. Entonces, que si quién ganó, o los jesuitas, que cuál salió ganando, cuál salió perdiendo. Todos esos diagnósticos a mí me parece que son insuficientes, porque no toman en cuenta algo que tal vez, si estuvimos en algún momento en uno de esos eventos, fue lo más impresionante, es decir, no toman en cuenta qué le pasó a la gente, cómo se queda la gente, no cómo se queda el presidente o cómo se queda el cardenal o cómo se queda el otro que creen que cada quien cree que ganó. No, la gente, ¿qué pasó con la gente? Y a mí me parece que si estamos aquí algunos que tenemos contacto con la gente, ahí debe, como dice el Ronco Robles de Tarahumara, decía la gente. Tenemos que estar muy atentos a la gente, qué sintió, qué sacó, qué resultó, cómo se quedan. Y yo escucho como una especie de sentimiento que todavía no está muy claro, que dicen, quedamos reanimados, entusiasmados y muy molestos con esos policías y esa gendarmería que no nos dejaba acercarnos. Yo creo que por ahí hay una pista que tenemos que profundizar, porque creo que es un sentimiento generalizado. Desde los padres de los 43, que se quedaron molestos, que no lo recibió, pero ellos dicen, fue el gobierno y el Estado Mayor el que no nos dejó acercarnos. Quién sabe si es cierto o no, pero por ahí va. Hasta ahora en Juárez, las mamás, que es una tragedia escucharlas, las mamás de ellas no dicen las muertas de Juárez, las asesinadas de Juárez, que estuvieron desde el día anterior en una vigilia impresionante, todo el día anterior de que llegara el Papa, con 200 tractores del Barzón, con grupos indígenas, con movimientos de derechos humanos, con migrantes, y a la hora de la misa no las dejaron acercarse al Papa, estaban a 300, 400 metros, como en la misa de San Cristóbal. Entonces, ellas estaban molestísimas de que no las dejaron acercarse, no es que, y ellas intuyen, no es que el Papa no quiso acercarse, lo que decías, sino que no dejaron por un acotamiento y un servicio de seguridad o de control manipulador terrible, ¿no? Entonces la gente en muchos lados pues lo vio pasar, como la señora esta de Catepec, que sale mucho, ¿no? De que estuvimos desde la tarde anterior durmiendo aquí en frío y lo vimos pasar un segundo y quedamos contentísimas. Yo digo, ay Dios mío, qué envidia, ¿no? Es decir, el diagnóstico tiene que fijarnos en la gente. Y yo quiero señalar que no solo la gente se quedó molesta porque no la dejaron acercarse, aunque el Papa hizo todos los esfuerzos, sino que incluso hasta corresponsales extranjeros, y eso hay que estar muy atentos, porque por ejemplo los del periódico El País en España, la cadena CNN, decían, en ningún país nos han tratado tan mal a la prensa extranjera. Es decir, había un control, miedo, temor. ¿Y saben qué chisme les decían a los reporteros extranjeros? Es que
Por ejemplo, comparaban con Cuba, dicen, ni en Cuba. En Cuba, el gobierno tenía miedo de que la gente protestara contra el gobierno. No tanto que fuera a haber un atentado. Lo que temían es eso, de que salieron ahí las pancartas contra Castro, ¿no? Y a la prensa extranjera les dijeron, aquí en México, el Estado Mayor, tenemos miedo de que la gente, no dijeron proteste, sino se salga de la seguridad, y tenemos miedo de un atentado al Papa. Si fue para mover, controlar, lo que ustedes quieran, pero fue algo que a mí también, yo creo que a muchos nos deja molestos. Cuando estuve con las mamás de Juárez, bueno, a mí me da una ternura oírlas, y sin embargo dicen, quedamos reanimadas, le vamos a seguir. Bueno, eso es fe y no fregaderas, por respeto aquí a las religiosas. Por eso yo hago una invitación a que sigamos haciendo un diagnóstico, un debate sobre realmente qué quedó en el pueblo de Dios, no qué se dice en los grupos de poder y que si ganó este otro o el de más allá. Los mensajes papales tuvieron una importante repercusión también en las redes sociales. Creo que eso también hay que investigarlo, porque eso es más bien chavos y adultos jóvenes. Ya los que somos de la momisa casi no, pero entre los jóvenes hubo una participación. Bueno, creo que a nivel mundial llegaron a varios millones, ¿no? Pero aquí en México, varias organizaciones que estamos intercambiando información, que tenían, por ejemplo, la de nosotros, que tenía creo que 400, 500 gentes que le entraron al Face, llegaron a casi 200,000 en una semana. Es decir, hay un interés de la gente de saber qué, y eso es otro mundo que repercute en qué dejó el Papa. Y, como han dicho varios obispos, yo lo subrayo, sobre todo Monseñor Vera, el Papa vino, sembró o removió la tierra, a nosotros nos toca trabajar. Eso es lo importante. Removió cosas, creó debate, malestar, inquietudes, y que no sea solo cosa de un ratito, esto debe tener consecuencias. Yo por ahí me iría, ¿no? Sí, varios nos desconcertamos, y yo creo que hay que decirlo con sinceridad, de que no recibió a los 43, no mencionó los feminicidios en Juárez, aunque las mujeres decían, sí, ¿cómo no? Si dijo, ¿qué hay de tantas mujeres asesinadas? Es decir, a ellas no les preocupa la palabrita feminicidio. Les dio esperanza que el Papa habló de las mujeres asesinadas ahí. No habló contra la pederastia cuando nos habló a todos los sacerdotes y religiosas. Yo digo, a lo mejor suena así como muy jesuítico, pero es que el Papa dijo, ¿cuál es la principal tentación de ustedes? Yo creo que gracias a Dios nuestra principal tentación no es la pederastia. Bueno, eso espero, ¿verdad? Sí, habemos algunos medio loquitos, pero creo que no es la tentación del clero, ni de los religiosos, ni de las religiosas. La principal tentación, nos lo dijo clarísimo, es la resignación. Y nos lo dijo en ese lugar. Y yo creo que ese es un switch que no acabamos de prender. Porque la principal tentación de religiosas y curas, algunos esperaban amarillistamente que iba a decir la sexual, ¿no? Que esa es la que se cree que es la peor tentación de nosotros. Yo creo que no es la peor, sí la hay, tampoco voy a decir que no, pero creo que la principal tentación es la resignación, acomodarnos a los grupos de poder de cada parroquia, de cada bienhechor,
de cada institución, de nuestras universidades para ricos, de los colegios para pobres. Si los pastores religiosos, nos resignamos con esta situación de terror que dijo el Papa, estamos cayendo en la peor tentación que nos dijo el Papa. A mí me parece que ahí hay una tarea fuerte. Y la pregunta que le hicieron los reporteros, pues yo quiero decir, yo le creo al Papa. A lo mejor estuvo mal informado, a lo mejor no sé. Pero si él dice que veía diferencias entre los grupos, pues optó por qué no. Será, me gusta la expresión que usó Mari, dijo lo que era conveniente en este momento para un pueblo infantil. Porque sí había más de 100 peticiones. Creían que nosotros los jesuitas íbamos a llegar ahí con nuestras cartas directamente con él. No, pues no da. Pasta de conchos. Los 52 periodistas asesinados, 49 sacerdotes asesinados, estudiantes de Tierra Blanca, 12 zonas indígenas afectadas por megaproyectos, Acteal, migrantes asesinados, 27,000 desaparecidos, movimientos, católicas por el derecho a decidir. Todas ellas querían no solo dar cartas, sino que los atendiera con mucha razón. Mireles, los de las autodefensas, las patronas, la red de defensa del maíz, sin maíz no hay país, Barzón, asesinadas en el campo algodonero, y si quieren colaborar, pues nos quedamos aquí un buen rato señalando la cantidad de gente que pedía hablar con él. Yo sí creo que los 43 eran el grupo emblemático, pero también es cierto que había otros grupos que querían, no sé si primero o luego, bueno. Para mí el signo es que todos esos movimientos, lo dramático y lo que tenemos que leer de trasfondo, es que no están siendo escuchados por las autoridades. Esa es la bronca. Por eso hay tantísima gente que quería hablar con él, que no iba a venir como magia o que no quiso mencionar, es discutible. Pero el dato fuerte es que la gente no se siente escuchada, a veces ni por sus pastores, lo que ya se ha comentado. Entonces yo creo que ese es el tema de fondo. Yo creo, con esto quisiera, bueno, creo que me han estado preguntando, voy a decir algo, porque la reunión con los jesuitas, que qué pasó, que el secreto, que fue, que no fue, que dijo, que si los regañó, que si no los regañó. Bueno, si quieren saber la relatoría más completa, sale en los compañeros de procesos que andan buscando hasta por donde no. Le hicieron una entrevista a Marcela Turati, a Pedro Reyes. Está en línea, si quieren leer cómo estuvo la reunión, qué pasó, qué nos dijo, qué sucedió, ahí está. Básicamente, primero lo que quiero decir es que eso lo hace el Papa en casi todos los países a donde va, habla ahí con los jesuitas. A mí me tocó estar en Cuba cuando pasó y sucedió una cosa muy curiosa, porque iba en el Papa Móvil, estaba la parroquia de los jesuitas ahí en la calle La Habana, y el cardenal le dice: Santo Padre, ahí están los jesuitas, quieren que cuando pase les mande una bendición. Y entonces el Papa le tocó al chofer y le dijo: párate, porque mis hermanos jesuitas no necesitan una bendición, necesitan un exorcismo. Dices, brujo, mano. Y se bajó y nos saludó a cada uno, y se estuvo un rato ahí cotorreando, como diciendo: ¿de dónde eres? Que de México. Preparan un tequila. ¿Que tú de dónde? Argentina. Eso lo hace en cada lugar al que va. Aquí fue una reunión amigable. Yo no estuve porque no soy de los jefes jesuitas, nomás fue el provincial, los 4 secretarios del PROVI, diríamos, de formación pastoral, social
y Educación, y el secretario del PROVI, y porque pues aquí en México estamos como 60, entonces ahí se hubiera creado conflicto interno, porque tú y yo no, ¿verdad? Aunque somos muy humildes, pero de todos modos. Pero entonces optaron por nomás van los jefes. Entonces estuvieron ahí, llegó, dijo, todos estaban así como, ¿qué onda? Y aquí está el sillón para que se siente. No, la silla, una silla así. No, me siento aquí en el sillón. Se puso a platicar con ellos. Les recordó la visita que había tenido aquí en México, que los jesuitas mexicanos en el 73, 74 participaron activamente en un decreto que la Congregación General de Jesuitas definió como la misión Fe Justicia. Hubo ahí un grupo que estuvo moviendo esa propuesta, el padre Enrique Gutiérrez y otros. Se acordó de que le entregaron una carta de los 43 y dijo, yo comprendo mucho el dolor que sufren esas familias, yo estuve en Argentina y me acuerdo mucho el sufrimiento de las familias de los desaparecidos, y pues ahí quedó. Yo creo que es un asunto pendiente también, ¿no? Y después se le entregó una reliquia al Padre Pro, que él le había dado mucha devoción lo del Padre Pro, y dijo, sigan trabajando en derechos humanos por la dignidad de las personas, y no negocien con los crucificadores de este pueblo. ¿Nos sabe algo o nos habla el tanteo? Bueno, ahí está la relatoría, ¿no? Yo termino diciendo que para mí implicaciones éticas y la tarea que queda, yo digo que sería interesante coordinar algún tipo de monitoreo, que puede ser INDOSOC, Serapaz está promoviendo algo, el Observatorio Eclesial. A ver, el Papa en el Palacio Nacional les dijo lo que nos leyó ahorita Fray Luis: un sistema de privilegios de unos pocos propicia la corrupción. Sería interesante que esos que aplaudieron, que pudiéramos hacer un diagnóstico de aquí a 3, 4 meses. ¿Disminuyó la corrupción en México? Les aplaudimos. Y como que tiro por piedra, ¿no? Como dicen, ¿no? A nuestra querida jerarquía, pues algún obispo dijo que, bueno, es que eso se lo ha dicho a todos los obispos a donde va. Pues ya lo dijo el del Vaticano. A ninguna jerarquía le habló así. Peleense como hombres, hasta aludiendo a nuestro machismo, ¿no? De aquí a igual 4 o 5 meses, ¿cómo va ese diálogo entre nuestros obispos y de nosotros con los pastores? ¿Se ha dado diálogo abierto? ¿Sigue habiendo negociaciones debajo de la mesa? Sí, yo creo que todos estos puntos hay que monitorearlos a un plazo razonable. La cultura del descarte. Bueno, anoté aquí que con los obispos alguno dijo, no nos regañó nomás, pues nos hizo allí un comentario. Y el obispo de San Cristóbal, don Felipe, dijo, no nos regañó, nos dio una revolcada. Entonces, tenemos que aprender también a dialogar de cara a cara con nuestros pastores. Los sacerdotes, ¿qué ha pasado con el clero? ¿Qué va a pasar de aquí a 3, 4 meses, en un año? Los sacerdotes, los pastores, las religiosas, ¿seguimos resignados? Yo no sé si INDOSOC puede hacer otro sondeo o encuesta, pero ¿qué opina el pueblo de eso? No, ¿qué vamos a opinar nosotros? ¿Qué opina la gente de si los pastores seguimos resignados con esta situación, si se ha hecho algo o no? A los indígenas, el cambio de visión que le dio el discurso,
a mí se me hace que todavía no se ha analizado mucho, por lo menos yo no lo he escuchado, porque generalmente los discursos oficiales son: pobrecitos indígenas, ya les vamos a poner aquí un hospital, ya les vamos a dar despensas, ya les vamos a dar no sé qué. Y el Papa se sitúa al revés, no se sitúa como el que está arriba y los va a ayudar, se sitúa como el casi es igual o abajo y les dice: los necesitamos a ustedes. Y tenemos mucho que aprender de ustedes. Cambia completamente la lógica. Y la pregunta es otra vez, de aquí a 6 meses, a 1 año, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué realidades en nuestra iglesia, en nuestra liturgia, en nuestro quehacer pastoral? ¿Hemos aprendido algo más o nomás les hemos llevado despensas, ¿no? Yo creo que, pues cierro con esto, lo de Juárez fue muy impactante por estas dos situaciones, la movilización de la gente y el corte del Estado Mayor que no dejó que se acercara, pero que tanto se sigue asesinando mujeres en Juárez. Después del Papa, ¿qué pasó? Con los migrantes, cuando va a rezar a la cruz, fue impactante. Y además usó una expresión ahí, como esa, de que parece que es un gol rodadito, ¿no? Dice, hay vacíos legales. Y se lo está diciendo a los dos países. Es decir, ni siquiera hay leyes adecuadas para el trato a migrantes. Ni los gringos ni nosotros. ¿Y qué se va a hacer en eso? Luego ya después vienen que se hacen leyes y no las cumplimos, ¿no? Pero bueno. Pero, ¿qué ha sucedido con los vacíos legales? Yo creo que seguimos con estas tareas de buscarle, no solo analizar los textos, sino qué sucedió con la gente, porque la gente capta el discurso y el símbolo. Los signos que usó el Papa fueron muy impactantes para la gente, no para los intelectuales que analizan cada rollo. Y nomás comento al final que dentro de todos los artículos que han salido, me llamó la atención un artículo que se dio en El País, donde hace un balance, y él le llama algo así como, creo que es la encíclica mexicana, algo así, que salió hace como unos 2 o 3 días, y dice: la clase política de México no se ha dado cuenta de cómo la visita del Papa desenmascaró la hipocresía y el cinismo de la política mexicana. A lo mejor es una visión muy optimista, pero bueno. Con eso termino, muchas gracias. Nos alargamos un poco, pero bueno. Bueno, pues muchas gracias, ya estamos con el tiempo encima, entonces no nos queda más que agradecer la presencia de Mari, la presencia de Sergio, la presencia de Fray Luis Javier, de Andrés Beltramo, que ya debe estar en el 5º sueño, pero también agradecerles sobre todo a todos ustedes por su participación.